Expresiones de Federico García Lorca. Granada, paraíso cerrado para muchos. Granada ama lo diminuto y en general toda Andalucía. El lenguaje del pueblo pone los verbos en diminutivo, nada tan incitante para la confidencia y el amor. Pero los diminutivos de Sevilla y los diminutivos de Málaga son ciudades en las encrucijadas del agua, ciudades con sed de aventura que se escapan al mar. Granada, quieta y fina, ceñida por sus sierras y definitivamente anclada, busca a sí misma sus horizontes, se recrea en sus pequeñas joyas y ofrece en su lenguaje diminutivo soso, su diminutivo sin ritmo y casi sin gracia. Si se compara con el baile fonético de Málaga y Sevilla, pero cordial, doméstico, entrañable. Diminutivo, asustado como un pájaro que abre secretas cámaras de sentimiento y revela el más definitivo matiz de la ciudad. El diminutivo no tiene más misión que la de limitar, ceñir, traer a la habitación y poner en nuestras manos los objetos o ideas de gran perspectiva. Se limita el tiempo, el espacio, el mar, la luna, las distancias y hasta lo prodigioso, la acción. No queremos que el mundo sea tan grande, ni el mar tan hondo. Hay necesidad de limitar, de domesticar los términos inmensos. Granada no puede salir de su casa. No es como las otras ciudades que están a la orilla del mar o de los grandes ríos, que viajan y vuelven enriquecida con lo que han visto. Granada, solitaria y pura, se achica, ciñe su alma extraordinaria y no tiene más salida que su alto puesto natural de estrellas. Por eso, porque no tiene sed de aventura, se dobla sobre sí misma y usa el diminutivo para recoger su imaginación, como recoge su cuerpo para evitar el vuelo excesivo y armonizar sobriamente sus arquitecturas interiores con las vivas arquitecturas de la ciudad. Por eso, la estética genuinamente granadina es la estética del diminutivo, la estética de las cosas diminutas. Las creaciones justas de Granada son el camarín y el mirador de bellas y reducidas proporciones, así como el jardín pequeño y la estatua chica. Lo que se llaman escuelas granadinas son núcleos de artistas que trabajan con primor obras de pequeño tamaño. No quiere esto decir que limiten su actividad a esta clase de trabajo, pero desde luego es lo más característico de sus personalidades. Se puede afirmar que las escuelas de Granada y sus más genuinas representantes son preciosistas. La tradición del arabesco de la Alhambra, complicado y de pequeño ámbito,
pesa en todos los grandes artistas de aquella tierra. El pequeño palacio de la Alhambra, palacio que la fantasía andaluza vio mirando con los gemelos al revés, ha sido siempre el eje estético de la ciudad. Parece que Granada no se ha enterado de que en ella se levanta el palacio de Carlos V y la dibujada catedral. No hay tradición cesárea ni tradición de haz de columna. Granada todavía se asusta de su gran torre fría y se mete en sus antiguos camarines con una maceta de arrayán y un chorro de agua helada para labrar en dura madera pequeñas torres de marfil. La tradición renacentista con tener en la urbe bellas muestras de su actividad se despega, se escapa o, burlándose de las proporciones que impone la época, construye la inverosímil torrecilla de Santana, torre diminuta, más para palomas que para campanas, hecha con todo el cargo y la gracia antigua de Granada. En los años en que renace el Arco del Triunfo, labra Alonso Cano sus virgencitas, preciosos ejemplares de virtud y de intimidad. Cuando el castellano es apto para describir los elementos de la naturaleza y flexible hasta el punto de estar dispuesto para las más agudas construcciones místicas, tiene Fray Luis de Granada delectaciones descriptivas de cosas y objetos pequeñísimos. Es Fray Luis quien en la introducción al símbolo de la fe habla de cómo resplandece más la sabiduría y providencia de Dios en las cosas pequeñas que en las grandes. Humilde y preciosista, hombre de rincón y maestro de miradas, como todos los buenos granadinos. En la época en que Góngora lanza su proclama de poesía pura y abstracta, recogida con avidez por los espíritus más líricos de su tiempo, no podía Granada permanecer inactiva en la lucha que definía una vez más el mapa literario de España. Soto de Rojas abraza la estrecha y difícil regla gongorina, pero mientras el sutil cordobés juega con mares, selvas y elementos de la naturaleza, Soto de Rojas se encierra en su jardín para descubrir surtidores, dalias, jilgueros y aires suaves, aires moriscos, medio italianos, que mueven todavía sus ramas, frutos y boscajes de su poema. En su característica es el preciosismo granadino. Ordena su naturaleza con un instinto de interior doméstico. Huye de los grandes elementos de la naturaleza y prefiere las guirnaldas y los cestos de fruta que hacen con sus propias manos. Así pasó siempre en Granada. Por debajo de la impresión renacentista, la sangre indígena daba sus frutos virginales. La estética de las cosas pequeñas ha sido nuestro fruto más castizo, la nota distinta y el más
delicado juego de nuestros artistas. Y no es obra de paciencia, sino obra de tiempo. No obra de trabajo, sino obra de pura virtud y amor. Eso no podía suceder en otra ciudad, pero sí en Granada. Granada es una ciudad de ocio, una ciudad para la contemplación y la fantasía, una ciudad donde el enamorado escribe mejor que en ninguna otra parte el nombre de su amor en el suelo. Las horas son allí más largas y sabrosas que en ninguna otra ciudad de España. Tiene crepúsculos complicados de luces constantemente inéditas que parecen no terminarán nunca. Sostenemos con los amigos largas conversaciones en medio de sus calles. Vive con la fantasía, está llena de iniciativa, pero falta de acción. Solo en la ciudad de ocios y tranquilidades puede haber exquisitos catadores de agua, de temperatura y de crepúsculo, como los hay en Granada. El granadino está rodeado de la naturaleza más espléndida, pero no va a ella. Los paisajes son extraordinarios, pero el granadino prefiere mirarlos desde su ventana. Le asustan los elementos y desprecia el vulgo voceador que no es de ninguna parte. Como es hombre de fantasía, no es naturalmente hombre de valor. Prefiere el aire suave y frío de su nieve a viento terrible y áspero que se oye en Ronda, por ejemplo. Está dispuesto a poner su alma en diminutivo y traer al mundo dentro de su cuarto. Sabiamente se da cuenta de que así puede comprender mejor. Renuncia a la aventura, a los viajes, a las curiosidades exteriores. Las más veces renuncia al lujo, a los vestidos, a la urbe. Desprecia todo eso y engalana su jardín. Se retira consigo mismo. Es hombre de pocos amigos. No es proverbial en Andalucía la reserva de Granada. De esta manera mira y se fija amorosamente en los objetos que lo rodean. Además, no tiene prisa. Quizás por esta mecánica, los artistas de Granada se hayan deleitado en labrar cosas pequeñas o describir mundos de pequeño ámbito. Se me puede decir que estas son las condiciones más aptas para producir una filosofía, pero una filosofía necesita una constancia y un equilibrio matemático bastante difícil en Granada. Granada es apta para el sueño y el ensueño. Por todas partes limita con lo inefable. Y hay muchas diferencias entre soñar y pensar, aunque las actitudes sean gemelas. Granada será siempre más plástica que filosófica, más lírica que dramática. La sustancia entrañable de su personalidad se esconde en los interiores de sus casas y de sus paisajes. Su voz es una voz que baja de un miradorcillo o sube de una ventana oscura, voz impersonal, aguda, llena de una inefable melancolía aristocrática, pero
¿Quién la canta? ¿De dónde ha salido esa voz delgada, noche y día al mismo tiempo? Para oírla hay necesidad de entrar en los pequeños camarines, rincones y esquinas de la ciudad. Hay que vivir su interior sin gente y su soledad teñida. Y lo más admirable, hay que hurgar y explorar nuestra propia intimidad y secreto. Es decir, hay que adoptar una actitud definitivamente lírica. Hay necesidad de empobrecerse un poquito, de olvidar nuestro nombre, de renunciar a eso que han llamado las gentes personalidad. Todo lo contrario que Sevilla. Sevilla es el hombre y su complejo sensual y sentimental. Es la intriga política y el arco del triunfo. Don Pedro y Don Juan está llena de elemento humano y su voz arranca lágrimas porque todos las entienden. Granada es como la narración de lo que ya pasó en Sevilla. Hay un vacío de cosas definitivamente acabadas. Comprendiendo el alma íntima y recatada de la ciudad, alma de interior y jardín pequeño, se explica también la estética de muchos de nuestros artistas más representativos y sus característicos procedimientos. Todo tiene por fuerza un dulce aire doméstico. Pero verdaderamente, ¿quién penetra esta intimidad? Por eso, cuando en el siglo XVII un poeta granadino, don Pedro Soto de Roja, de vuelta de Madrid, lleno de pesadumbre y desengaño, escribe en la portada de un libro suyo estas palabras: paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Hace, a mi modo de ver, la más exacta definición de Granada: paraíso cerrado para muchos.